Bienvenidos al episodio 417 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el sociable Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo haces para acordarte del nombre de toda la gente que conoces, Beto? Rara vez tengo problema con eso. Creo que aparte de que tengo buena memoria, funciona muy bien en relación a rostros. Entonces si veo un rostro es muy difícil que se me olvide el nombre. Ok, eso suena conveniente, Beto. Sí, es bastante útil. ¿Y cómo haces para, no sé, socializar tanto, Beto? ¿Cómo mantienes tu agenda despejada de tanta gente que te encuentra? En realidad no socializo tanto, es ahí algo extraño. Más bien, en los eventos en los que decido socializar, generalmente hay bastante gente que conozco y que como no veo tan a menudo, pues eso resulta en largas sesiones de plática en esos eventos. Lo he mencionado que es a lo que voy a la mole, a saludar amigos, y pues el pasado fin de semana fue algo similar, fue a la Covachacón, el evento de aniversario de la Covacha, que pues literalmente estaba lleno de amigos y conocidos. Ok, qué bueno, Beto, qué bueno. Te invitaría, pero no quiero. Sí, lo sospeché. ¿Qué te parece si... Yo a veces creo que tú ya rayas de lo antisocial a lo sociópata. No sé, no he tratado de destruir la sociedad todavía, Beto. Todavía, esa es la clave. Todavía. ¿Qué te parece si empezamos a responder las preguntas que nos llegaron esta semana? Me parece bien. Hay algún puñado en Discord donde partimos con Eliezer, que hacía un rato que no preguntaba, y nos pone ahí una foto de Batman y Flash, que me imagino que está tomada en la película de Flash, y pregunta, ¿el traje de Batman de Affleck en la película Flash es referencia a algún cómic? Con esa imagen no me suena nada y no vi la película, así es de que yo no tengo idea. ¿Tú, Esteban? No, la verdad es que no. Lo único que me recordó en su momento es estos trajes medio raros que aparecían en la colección de figuras de acción de Legends of Dark Knight, por ahí por los 90. No sé si recuerdan que, bueno, por lo menos en Chile, cuando aparecieron esas figuras que eran bastante buenas para la época, estaban como en varios escenarios. Era Batman en la nieve, Batman con traje, no sé, de camuflaje, cosas por el estilo, ya no recuerdo ninguno. Y tiene ese como estilo de variante kitsch, pero la verdad no me suena a nada en particular. Busqué a ver si encontraba alguna información y no, tampoco encontré ninguna referencia específica a algún cómic. Es posible que exista, pero yo por lo menos no la conozco. Ok. El mismo Eliezer dice, si un autor en DC o Marvel crea un personaje y este es usado en otros medios, como el Batman que ríe apareció en Mortal Kombat, ¿recibe alguna regalía o es todo para la compañía que lo contrata? Mira, no estamos en conocimiento de las condiciones específicas del contrato. Yo entiendo que sí, porque de otra forma creo que nadie andaría creando un personaje. Pero si es un derecho, si lo que me estás preguntando es un derecho, si el fulano simplemente puede decir voy a crear un personaje y recibir regalías, no lo sé. No lo sé si le vas a ganar más allá de lo que la editorial te haya ofrecido o haya establecido, que son las compensaciones acordes a la creación de nuevos personajes. Sí, eso generalmente está en los contratos. Y en el caso de Marvel y DC, salvo que haya algún acuerdo en particular, generalmente incluye menciones y apreciaciones a otros medios y hay una tasa fija. O sea, si aparece en un comercial de televisión, te damos $5. Si aparece en una serie o película, te damos 10. Si hacen juguetes con él, te damos 15. Y es nuestra mejor oferta. Y suenan a cantidades bajas, pero son cosas así de simbólicas. Sí. Salvo que haya algún acuerdo en particular respecto a cómo se creó algún personaje, puede variar. Hay muchos casos específicos en los que sí hay algunas cláusulas que le permiten un poquito más de... Si no control, por lo menos una compensación mayor a los autores, pero en términos generales, como ya hemos hablado muchas veces de que casi todo lo que se hace para Marvel o DC lo ponen dentro de esta categoría absurda de Work for Hire. Si Marvel y DC no quisieran darles nada, no les daban nada. Entonces más bien es que acuerdan ahí cantidades fijas para esos casos y nada más como para que no digan que soy tan malo. Y depende de tu capacidad de negociación también. No es lo mismo que negocie un escritor X que lo haga un escritor superestrella que le levantaron a otra editorial importante. Además de que hay ahí condiciones que habría que tomar en cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, si aparece Nova en una película, vas a pensar en que la compensación la merecen, no sé,
los creadores del personaje o quien diseñó la versión más vigente o la que apareció en pantalla. Creo que lamentablemente se restringe a los creadores, que es una especie de atribución más bien por defecto, porque, o sea, a propósito de eso, con Rob Liefeld ha estado haciendo algunas declaraciones. Por ejemplo, cortó lazos con Marvel por la falta de respeto de la película de Deadpool y Wolverine. No, y ese es un porque ejemplo. No lo dejaron entrar a la fiesta después del cierre de filmación. Okay. Y eso fue lo que lo molestó. Y entonces él salió a decir, basta, se acabó, no vuelvo a trabajar con Marvel. Y no se da cuenta de que Marvel, al no dejarlo entrar a la fiesta, básicamente ya habían dicho, no queremos volver a ver a ese güey. Sí. Y bueno, ahí tienes un ejemplo claro de un personaje donde aparte del nombre y el traje, creo que no queda mucho del Deadpool que creó Rob Liefeld a efectos del Deadpool que conocemos actualmente. Para fines prácticos, el Deadpool moderno no tiene mucho ni siquiera de Nicieza. La personalidad del Deadpool moderno es una mezcla de lo que hicieron Joe Kelly, Gay Simone y Jerry Dugan. Desde que, sí, o sea, por lo menos el concepto de cómo funciona el personaje es de Joe Kelly, porque el resto construyó sobre esa base. Pero sí, o sea, y eso no tiene nada que ver con el Deadpool de Rob Liefeld. Que es en buena medida la razón por la que aparece esa sección de agradecimientos especiales y listan ahí a varios autores de cómics. Es generalmente eso, que no pueden reconocer a nadie de ellos por alguna contribución en específico, pero pues lo ven como una forma de que haya un pretexto para mandarle un cheque de $2,000 a este tipo. Claro, porque nos robamos sus diseños. Y ni siquiera te lo dicen como... No es una compensación, es una liberalidad. Que sería muy técnica la definición. Es como algo que hicimos por nuestra cuenta y porque somos muy buena gente y no estábamos obligados a darle ni un quinto ni a poner su nombre derecho ahí. A nada. ¿Y quieres este dinero? Fírmame aquí donde dice que renuncia a cualquier obligación o deseo de protestar algo alguna vez en tu vida. Y eso es en general con franquicias, porque un caso que se me ocurre que tiene que ver con cómics, una franquicia que no es necesariamente de cómics, es con Star Wars. Cuando apareció episodio 1, en los créditos hay un agradecimiento especial a... no me acuerdo cómo se llama este dibujante, se pide a Gosset, pero él fue quien en las historias de Tales of the Jedi, en una miniserie, fue quien diseñó el primer sable doble que se vio en Star Wars. Entonces, como en episodio 1 Darth Maul traía un sable doble, lo incluyeron en la lista de agradecimientos especiales. Y tengo entendido que también le mandaron un cheque simbólico de por lo que te robamos. Sí, bueno, tampoco es una cosa tan loca, o sea, no es como que la espada doble sea algo que se le ocurrió a él, pero en fin. No, pero en términos de sables de luz, sí fue el primero que dijo, se puede hacer uno de estos. Sí, pero el sable de luz es una variante sobre el concepto de espada, ¿no? Igual a que diseñó el primer sable de luz le dieron reconocimiento por eso, Esteban. Entonces, en la aplicación específica que se le da aquí. Mira, yo lo que entiendo es que esta cosa varía permanentemente y nunca he encontrado una información clara y fidedigna sobre cuánto se paga, porque es algo que muy probablemente está sujeto a acuerdos de confidencialidad. Específicamente lo que se sabe es que tal vez el pionero en este sentido fue, no sé si el pionero, pero se supo que hizo algo al respecto fue en DC, la época en la que estaba Paul Levitz. Porque Paul Levitz, él hizo lobby y se esforzó bastante por conseguir que compensaran a personas que habitualmente no se les reconocía nada, específicamente a escritores y dibujantes que habían participado en la creación de historias que después habían servido para crear otras historias. Específicamente los agradecimientos que aparecen en las películas, por ejemplo, si hay alguna referencia a Ra's al Ghul, que aparece con agradecimientos a Denny O'Neil y Neil Adams. Pero en el caso de la época de Paul Levitz, eso no era solamente un gracias, sino que iba acompañado de un cheque. ¿Cuánto era ese cheque? No lo sé. No era poco, pero tampoco era demasiado. Y eso empezó a ser una práctica habitual en DC que me parece que en Marvel se repite hasta cierto punto. No sé qué tan generoso será. Pero es más bien como un esfuerzo de relaciones públicas más que otra cosa. No es un derecho propiamente tal que tengan los creadores a recibir esos montos. Sí, es algo que tiende a variar mucho. Sí.
Y bueno, está ahí en secreto porque, o sea, lo que quieren estas compañías es simplemente no pagar, o pagar lo mínimo posible, o pagar suficiente como para no tener mayores problemas, que ha sido la estrategia que han utilizado en múltiples ocasiones, porque entre enfrascarse en una batalla legal por año, que para ellos les sale muy barato porque tienen abogados permanentemente a los que les van a pagar sí o sí. En cambio, tú que eres una persona común y silvestre y tienes que pagarle a un abogado que probablemente no te va a cobrar a menos que gane, pero se va a demorar años, eso te afecta directamente por muchísimo tiempo. Entonces, entre pelear con una empresa que tiene recursos infinitos por un periodo indefinido y aceptar la mejor oferta que te hagan, suele ser más sensato aceptar esa oferta. Así que nunca han sido términos justos en la forma en la que se elabora eso, pero en fin, ha habido pasos hacia reconocer el aporte creativo de la gente que crea estas historias que finalmente traspasan la pantalla o sea, llegan a la pantalla y los puedes disfrutar a través de otros medios. Sí, sí, algo así. Ok, ¿qué otra pregunta tenemos, Beto? Después de eso, el mismo Eliezer dice, ¿qué piensan de Outsiders volumen 5 de DC y su versión de Planetary? Nuevamente, esta es como la tercera o cuarta vez que nos preguntan por esa serie. No la he leído. Mira, Eliezer y todos los que estén interesados en esa serie, voy a hacer un esfuerzo por leer por lo menos el primer arco de esta serie. A ver si les puedo efectuar algún comentario. Sería más útil que lo haga Beto realmente porque es más fan de Planetary que yo. Pero dudo seriamente que sea un gran aporte a Planetary. O sea, Planetary tiene un contexto en el que funciona, que no sé cómo lo van a poder adaptar en una serie de los Outsiders dentro del universo DC. Así que eso ya me genera serias dudas de que sea, no sé, tal vez sea un buen cómic, pero dudo que esté a la altura del original. Mira, yo le pregunté a un amigo que sí suele seguir las series de DC, sobre todo cuando van relacionadas con Batman, y dado que está Batwoman en esa serie, le pregunté si le había leído, y lo que me dijo fue que era como tomar la idea de Planetary, ponerla dentro del universo DC y hacer una mala imitación de la serie original. Entonces, si de por sí no me interesaba, después de un comentario así, pues menos. O sea, creo que ese es el caso con casi todo lo que han hecho con Wildstorm. Cada vez que tratan de integrar algo de Wildstorm al universo DC, lo hacen mal o se siente como una mala copia. Entonces, yo la verdad es que desde que me dijeron que de qué era la intención de tener una versión superheroica de Planetary en el universo DC, no me llamó la atención para nada el concepto, porque pues era quitarle lo que lo hacía fresco, que era el explorar la ficción en general del siglo XX y no solo superhéroes. Así es de que dudo algún día leerlo, pero los pocos comentarios que he visto al respecto, ninguno es halagador. Sí, es que es un cómic que solamente puede haber existido en la época en la que existió. Eso tiene que ver con lo que representan los personajes. Y al ser una exploración, un análisis como de la construcción de la cultura popular del siglo XX, está en un siglo que es el XXI, donde llevamos apenas 2 décadas. Entonces la idea de hacer una exploración tan profunda cuando llevas apenas el 20% de los años, el 25% siendo generoso de la década vivida, versus Planetary, que tenía el lujo de tener todo el siglo para atrás prácticamente. Todo el siglo y aparte 97, 98% del siglo transcurrido, y tener unos conceptos específicos de lo que significaban los personajes para el contexto de la historia. Es como, no sé, no tiene mucho sentido traspasarlo a nada. Realmente no sé para qué. Es que tenía 100 años para trabajar en distintos medios y en cualquier cantidad de géneros. Entonces limitarlo a lo que puede hacer, pon tú, deja de hacerlo en el presente, lo hace sobre los 80 años de DC, pero solo con superhéroes. ¿Qué tantas cosas interesantes puedes sacar de eso? No puedes crearte la idea de una historia secreta del mundo con 80 años en los que hay cientos de miles de cómics de DC. ¿Cómo te sacas una historia secreta de ahí? No se puede. Por lo que es quitarle al concepto todo lo que lo hacía fresco e interesante. Y el hecho de que el siglo XX tiene esta característica bien especial de haber sido el momento en el que nacieron muchos de estos géneros, o por lo menos
llegaron iteraciones completamente novedosas de los mismos. Se creó, o sea, no se creó el cine en el siglo XX, pero el cine comercial nació en el siglo XX. El cómic de superhéroes nace en el siglo XX, no el cómic propiamente tal, que ya hay muchas discusiones sobre cuándo empezó, pero hay algunos acuerdos sobre cuándo sería. Pero digamos lo que se conoce como cómic nació en esa época. No sé, el pulp nació en el siglo XX. Hay muchas cosas que nacieron en el siglo XX y que por lo tanto puedes ver al bebé, al adulto y al anciano haciendo el análisis de la historia. Y el siglo XXI no tiene esa característica. Entonces, exactamente qué es lo que pretendes con Planetary transformándolo en superhéroe cuando el afán de Planetary nunca fue ese. No lo sé. No sé qué sentido tiene realmente traspasar, más allá de que tal vez hay una intención ahí de la editorial y que algún pobre fulano tuvo que, no sé, por el afán bueno, por la necesidad de trabajar y de tratar de satisfacer a los empleadores, está tratando ahí de meter un cuadrado en un círculo, pero no sé. Sí, insisto, nada más es como pensar, pues esto es nuestro, si tratamos de robarnos esa idea nadie nos puede acusar de plagio, pero pues lo haces de una mejor manera, ves qué es lo que decía que la idea funcionara, cuáles eran las partes interesantes de eso y cómo lo puedes aplicar a tus otras propiedades. Y a mí me queda la impresión de que pues se quedaron en la valoración más superficial de lo que era Planetary. Sí. Mira, aquí en la primera página de este Outsiders aparece Luke Fox en un rol, o sea, aparece de blanco, Beto, es el I Just Know. O Ambro Chase, porque es negro. Puede ser. Pero de ahí a... ¿Cuál es el afán exacto? No sé. Como dije, voy a tratar de leer el primer arco. Si es que... Ahora, si llego al segundo número y me parece que no vale la pena, no voy a seguir. Pero les contaré qué me parece una vez que lo intente, por lo menos. Ok. Pasando a lo que sigue, Arturo López dice, ¿qué nos pueden contar de Jonah Hex? ¿Y qué historias recomiendan? Yo lo que más te recomiendo de Jonah Hex que he leído son los cómics que había en All Star Western, que son cómics bastante recientes, son de los New 52. Era una de las 2 series de western que trató de lanzar la editorial en esa época. Son cómics que tienen edad para ir a la secundaria, pero son recientes. Sí. Son relativamente recientes comparado con otros cómics que comentamos como que fueran de ayer. Había varios de esos dibujados por Moritat y son en general bastante buenos. Son de Justin Gray y Jimmy Palmiotti. Después me parece que Jimmy Palmiotti solo. Pero por lo menos en la época de los dos juntos, que es una sociedad que se acabó hace ya bastante tiempo, estaban bastante bien. Sobre todo con un muy buen dibujo en muchas ocasiones. O hasta algún número dibujado por Jody Burnett. O sea, Jordi. Se me olvidó el nombre. ¿Quién? ¿Qué? El artista español es Jordi Burnett. Eso. Jordi Burnett dibujó por lo menos 1 o 2 números de la serie, o tal vez más. Que es el artista de Torpedo, para quien no lo ubique. Sí, estuvo Moritat, que también es un dibujante muy bueno, que ya se me olvidó de dónde era. Creo que era como indonesio Moritat, no me acuerdo, pero es un tipo muy bueno, muy buen dibujante. En fin, hay varias cosas ahí que valen la pena, pero Jonah Hex es un personaje de los westerns de DC. O sea, ni siquiera, es más bien casi contemporáneo de los superhéroes. Después tuvo una época, fines de los 70, principios de los 80, donde trataron de darle una vuelta a sci-fi al personaje y llevarlo al siglo XXIII, creo que era. Creo que sí. Como 200 años en el futuro, no me acuerdo bien. Que es la versión que aparece en Crisis en las Tierras Infinitas del personaje. Más allá de eso, no sabría decirte qué tanto destacar de Jonah Hex. Es un soldado de la Confederación, por ahí ya partimos mal. Y tiene todo este tema de la reincorporación después de perder la guerra, irse al oeste, bla 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 bla, pero se parece en la práctica mucho al personaje de Clint Eastwood de El bueno, el malo y el feo, por un puñado de dólares, por unos dólares más, que a su vez se parece a muchos otros personajes de western. Son estos personajes estoicos, faltos de expresividad, de emociones, que resuelven todo a balazos. Son prodigios en cuanto a balas, y el personaje tiene también, bueno, es bastante desalmado, pero a la vez tiene su corazón de noble hasta cierto punto por ahí. Hay cosas que de repente lo conmueven, tiene algo de sensación de justicia, entonces eventualmente se involucra en estas historias
Dependiendo qué tan cáusticas y cínicas sean, se involucra más o menos en el tipo de historias en las cuales participa. Sí, algo así. Yo al personaje, aunque sabía de su existencia, ya había visto dibujos, que si no mal recuerdo es creación de alguno de los artistas filipinos. Creo que Tony de Zúñiga me parece que es el... Si no el creador, por lo menos sí. el que hizo muchas de las primeras historias. A pesar de que tenía noción de quién era el personaje, no había leído mucho de él. Yo me interesé por el personaje hasta los años 90, cuando aparecieron las miniseries de Vértigo que hacían Joe Lansdale y Tim Truman, que mayormente eran lo que se conoce como Weird Western. Le metían muchos elementos de horror. Jugaban con la idea de que como es este ex confederado que tiene relación con algunas tribus aborígenes y que pues se la pasaba vagando por el oeste, pues encontraba cualquier clase de cosas raras en sus viajes. Entonces a mí esa es una parte que me gusta bastante de cuando lo hacían, que fueron, si no me acuerdo, son 3 miniseries las que aparecieron bajo el sello Vértigo, todas con el mismo equipo creativo, Lansdale y Truman, y en la primera, si no me acuerdo, eran zombies. En la segunda era un monstruo así, viejos dioses Lovecraftianos. Y la tercera era pues una especie como de historia de fantasmas. Ya después la siguiente vez que tuvo una serie regular pues fue la que mencionaba Esteban hace un rato, que coescribían al principio Justin Gray y Jimmy Palmiotti. Pero en general, pues ya hay, si te parecen atractivas las historias, pues puede depender si te gustan los westerns, o en el caso de la versión de Vértigo, los westerns, el western mezclado con horror, fantasía oscura y cosas por el estilo. Entonces yo ya después encontré algunas historias que iban un poquito hacia atrás, donde sí había también cosas raras, porque si no mal recuerdo, la serie donde él debutó, creo que era All Star Western, y esa después se cambió de nombre por Weird Western Tales, que también de repente involucraba temas como encontrar pueblos fantasmas donde de verdad había fantasmas y cosas por el estilo. Entonces la reinvención medio de horror que hicieron Lansdale y Truman pues no venía de la nada, y pues es a lo mejor por yo recomendaría entrarle en alguna de esas dos variantes, o la serie de principios de este siglo que coescribían Gray y Palmiotti, o la versión noventera que sean Lansdale y Truman. Sí. Mira, el personaje es creado en el 72, entonces también tiene esa especie de atemporalidad, porque las referencias posteriores lo sitúan con otros personajes que son del género western de DC, pero que como historia de publicación son anteriores. Por ejemplo, Backlash. Entonces no son series que se hayan publicado en el mismo tiempo, pero son personajes que están ubicados en la misma época. En fin, hay varios de esos. La verdad es que no me parece que los personajes de western de DC hayan sido particularmente exitosos. Mira, del 69 Backlash. Hay otros tantos que ahora se me olvidan. Está aparecen todos juntos en Crisis, de hecho. Hay una escena donde aparecen todos juntos en una especie de cueva. Con los personajes de western de DC yo siempre tuve problemas, porque fuera de Backlash y de Jonah Hex, los demás eran completamente genéricos. En ese sentido creo que siempre funcionaron mejor los de Marvel o las de editoriales más viejas, porque ¿qué otros personajes? Que yo me acuerdo está aquí en Scalp Hunter, Nighthawk, ¿quién más? Bueno, y uno se acuerda porque aparecen después mencionados. O sea, el propio esfuerzo de la editorial por volver a mencionar estos personajes, pero no son personajes que hayan sido particularmente exitosos. Sí. Son un poquito notas al margen, que de repente, por ejemplo, la otra vez comenté, o no comenté, no me acuerdo. Creo que sí lo comenté, una de estas películas de DC que aparecen directo en video y que están ahí en Max, que era una donde Wonder Woman estaba en el viejo oeste y ahí interactuaba con Jonah Hex, que era el malo, Backlash y varios otros personajes. Entonces, tiene esa flexibilidad moral, Jonah Hex, que permite que el personaje participe de estas historias, no sé, de distintas formas, no necesariamente es un antihéroe, no necesariamente ni a veces ni siquiera antihéroe, pero a veces derechamente no te cae bien el tipo. Sí. Pero bueno. Y me quedé pensando en que dijiste que Moritat era indonesio o algo así. Yo tenía la idea de que era o americano o canadiense, ya fue a checar. ¿Y sabes cuál es ese lugar exótico donde nació? Creo que me vas a decir Nueva York o algo por el estilo. Redondo Beach, California. Ya. Lo debo haber confundido con algún otro nombre o lo investigué mal en su momento, porque esto lo mal recuerdo de hace como 10, 15 años. Quien se me ocurre que
podría ser que lo hayas confundido porque compartieron varias series. Sería Abu Cook, que es británico, pero vivió un tiempo en Asia. No sé de dónde lo saqué, Beto, pero tenía esa idea y afortunadamente lo buscaste y me corregiste. Sí, es que me dije, no, que Moritán no era canadiense o americano. Y se me ocurrió ver, y sí, nació en Redondo Beach, California. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí, Beto? De ahí tenemos de Yokoi que dice, ¿recuerdan The New Age of Heroes de DC? No particularmente. Aparte de Terrifics, ¿recomiendan algún otro título que nos puedan platicar? ¿Aparte de qué, perdón? De Terrifics. Mira, lo busqué y... A ver, The New Age of Heroes de DC. Me acuerdo de haber visto que había sido una iniciativa que no tuvo éxito. Claro, en DC eso nunca pasa. No, para nada. Odio que me aparezcan estas traducciones automáticas. Estábamos buscando Wikipedia. Son las series Damage de Robert Venditti y Tony S. Daniel. 16 números. No recuerdo haber leído eso. The Silencer de Dan Abnett y John Romita Jr. Tampoco la leí. Duró 18 números y un anual. Sideways de Dan DiDio, Justin Jordan y Kenneth Rocafort. 13 números más un anual. Esa yo sí la leí. Y Didio estaba haciendo un Bill Gemas. Yo no hago nada, pero aquí va mi nombre porque la idea fue mía. The Terrifics de Jeff Lemire y Ivan Reis. 30 números y un anual. No leí los 30 números, pero sí lo leí. Cuando hablamos de Metamorfo la semana pasada se me olvidó mencionar que había estado en esta serie. The Curse of Brimstone de Justin Jordan y Philip Tan. 12 números y un anual. The Immortal Man de James Tynion IV y Jim Lee. Duró 6 números. Y New Challengers, no es la última. New Challengers de Scott Snyder y Aaron Gillespie con dibujos de Andy Kubert, 6 números. Y por último, The Unexpected de Steve Orlando y Ryan Suk, 8 números. No leí nada de esto que no fuese de Terrifics, que no la terminé de leer. Ok. Así que recomendaciones no puedo hacer ninguna. Por nombre, me imagino que es probable que The Unexpected y... Creo que todas las más cortas podrían haber tenido alguna gracia. The Unexpected, New Challengers e Immortal Men por los nombres. Por los tipos creativos. Involucrados. Sí, pero no los leí como para recomendarlos personalmente. Yo la que leí, y no sé si la acabé, fue la de Sideways. Y eso mayormente porque me gustaban los cómics de Justin Jordan. Y se siente como de Justin Jordan. Por eso digo que Didio nada más de algún modo exigió que se pusiera ahí su nombre. Es un tipo que puede viajar entre mundos. Se puede atravesar dimensiones, pues. Y la cosa es que estaban tratando de mezclarlo con cosas ya establecidas del universo DC, que creo que no siempre funcionaba del todo bien. Sí, puede ser. Yo creo que el único cómic de Dan DiDio que leí que me gustó fue el que hizo de OMAC, que era con dibujos de Kit Giffen. Ahora, ¿qué tanto de eso era Kit Giffen? Yo creo que bastante. El 99%. Es muy probable que haya sido, porque es muy fuerte el contraste con otras cosas que he leído que han estado escritas por Dan DiDio, que son realmente infumables. Pues digo que estaba en plan Bill Gemas. Ok, ¿qué otra pregunta tenemos, Beto, por ahí? Y de ahí nos seguimos con Yokoi, que dice, ¿quién es Peter Panzerfaust? Mira, este es fácil de responder porque volvemos a lo mismo, hace sus preguntas de una forma muy rara. Peter Panzerfaust es un adolescente estadounidense que se presenta en la ciudad de Calais inmediatamente después de que esté ocupada por los nazis y reúne a los adolescentes huérfanos de la ciudad para organizar la resistencia y tratar de subir a la Segunda Guerra Mundial. Respondida. Que Beto, suena como que leíste el previews de hace 12, 13 años atrás. Preguntó quién era Peter Panzerfaust, no en qué serie salía, cuál era su historia o qué le podíamos platicar al respecto. Entonces le di la versión más simple y sencilla de un cómic que reseñé en aquel entonces. Sí. ¿Cuánto duró esta serie? Creo que fueron como 3 trade paperback, ¿no? Sí, deben haber sido cerca de 20 números. Que de hecho había planes de que fuera una serie animada de televisión que iba a producir Jeff Krelitz, alguna vez dueño de Heavy Metal. Ok. Que después también iba a ser Chu. También algo pasó ahí, ¿no? Sus proyectos que nunca llegaban a buen puerto. Ok, luego JJ 2049 nos pregunta, ¿conocían el arte de Julie Bell? ¿Qué les parece ese estilo artístico? Yo recuerdo que de niño me pareció ver sus diseños de Marvel impresos en diversos tocadores o baúles que vendían por las calles. Pues yo, ya mencioné antes, soy muy fan del arte fantástico y su trabajo lo encontré a
finales de los 80, principios de los 90, sobre todo con lo que son tarjetas de estas que le dedicaban de repente series a pintores. Si no ubican el estilo de Julie Bell, el mayor referente es su marido, porque es la esposa de Boris Vallejo. Entonces tiene un estilo muy similar, pero utiliza colores más brillantes y acabados muy, muy lisos. Entonces creo que le sentaba muy bien cuando tenía que dibujar cosas con texturas metálicas o plásticas. Se veía muy, muy bien su trabajo, pero sí, en general a mí me gusta mucho ese tipo de ilustraciones. Digo, yo he mencionado antes que era muy fan de muchos pintores, de los que hacían pósters para películas, portadas de discos, portadas para libros de fantasía, ciencia ficción, horror. Y pues ella, insisto, fue de los primeros nombres que encontré cuando empecé a buscarle por ahí. Porque pues fue el salto de Frazetta a Boris Vallejo, y descubrí que la esposa de Boris Vallejo también pintaba y era justamente Julie Bell. La gran mayoría de los lectores de cómics, me imagino que de donde lo ubican o a lo que se refiere con sus sellos de Marvel, es lo que apareció en las Marvel Mastercards, estas series que tenían mayormente pinturas de artistas clásicos justamente de esta vertiente de ilustrar fantasía y demás, donde había ilustraciones de Boris Vallejo, de Luis Lago, de Luis Rollo, de Joe Yusko, etcétera, ilustrando personajes de Marvel. Entonces me imagino que es eso a lo que se refiere, pero a mí es un estilo que me gusta bastante, y en general sí me gustaba mucho lo que conocía de su trabajo, y debo tener al menos un par de series de tarjetas que recogían sus pinturas. Yo no la conozco, honestamente. Estuve mirando el arte y encontré un par de imágenes que sí recordaba. Y el tema es que en Chile ese tipo de cosas no... Por lo menos en la época en la que yo empecé a coleccionar cómics no tenían mayor circulación. No es como que te ibas a encontrar con una colección de cartas a menos que fueras muy fan y te gustaran ya. O sea, típico que si tú eres fan de algo vas a encontrar el lugar específico donde lo venden porque es muy de nicho. Ahora, ¿qué pasó? A mediados de los 90, la editorial, las papas fritas, estas Evercrisp o Lay's, empezaron a sacar estas tarjetas como coleccionables dentro de los envases de papas fritas. Y sacaron de Marvel, de los X-Men, y de DC, donde DC había varios personajes que no conocía en esa época. Por ejemplo, salía Polestar, que no sé si lo conocen. Beto se debe acordar, pero el resto no creo. Y bueno, ahí recuerdo haber visto algunas de las imágenes que estoy viendo ahora en la búsqueda de imágenes de Google. Así que por ahí la conocía, pero no despertó suficiente interés en mí como para investigar quién eran los dibujantes, porque tampoco era como que yo tenía el interés ni estaba muy destacado esta cartita que están, no sé, están impresas como en tamaño de haber sido unos 3x5 centímetros, algo por el estilo. Tal vez más chicas incluso. ¿Tan chiquitas? No, sí. ¿3x5? Sí, más o menos. Eran como para... cabían en un par de dedos, eran muy, muy pequeñas, no eran reproducciones. No sé cuál era el tamaño original, imagino que el original habrá sido unos 11x6 o 11x7. Sí, debe ser como las trading cards normales, ¿no? Sí, no, eran versiones más chiquititas impresas en plástico. Ya. Sí, 3x5 sí. Creo que les decían tazos, porque la idea era que uno tiraba estos con las manos y le pegaba una torre y las tenía que dar vuelta y con eso jugaba. Acá los tazos son lo que en inglés son los pucks, que son redondos. También aparecieron esos. Me parece que fue más o menos la misma época. Eran cosas que acá eran, no sé, chino mandarín, ovnis. No existían realmente. No existía la cultura de coleccionar este tipo de cosas de esa forma. Sí. Entonces... Digo que yo llegué lo intentaron y después lo dejaron. De la misma forma que en muchas ocasiones han tenido, no sé, de estas pegatinas que imitan tatuajes, que te pones con agua en los brazos, cosas así. Yo llegué porque me hice muy fan de muchos pintores de aquella época. Digo que pues la entrada obvia era Frazetta. De ahí pasabas a Boris Vallejo. Digo, ahí fue cuando descubrí que Julie Bell era su esposa. Estaba Brom, estaba Michael Whelan, estaba Olivia de Berardinis. Y de ahí me Imagínate fui. lo barato que tiene que haber sido esto para que te lo regalaran en un envase de papas fritas. Me imagino, pero sí me sorprendió el tamaño porque sí me suena a demasiado pequeño. Y de las particularidades que recuerdo haber aprendido de lo de Boris y Julie, es que incluso tenían su sitio web era conjunto.
no me acuerdo si era borisyuli.com o yuliboris.com, algo así era la página web oficial que tenían que presentar trabajo los dos, y ahí descubrí que se conocieron porque ella era fisicoculturista y originalmente Boris la contrató para que posara para algunas pinturas. Entonces ahí también tenían una relación bastante peculiar. Entonces, de hecho, si buscan imágenes de Julie Bell, les van a aparecer muchas imágenes de su época en la que competía como físico-culturista, y probablemente de ahí ya pueden saltar a ver las pinturas que digo. A mí lo que me llama la atención es la forma en la que presentaba las superficies metálicas. Creo que es algo que es muy característico de su trabajo. Ok, Beto, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí? Y de ahí el mismo... No es cierto, ya acabamos con las fotos y pasamos con Abraham Ramírez, que dice: el equipo de béisbol de mi ciudad, los Charros de Jalisco, tuvieron una extraña colaboración con la serie X-Men 97. Lanzaron un jersey con el diseño de Wolverine. Los colores coinciden. ¿Recuerdan otra colaboración de un equipo deportivo y cómics? ¿Qué opinan del diseño del jersey? El diseño del jersey no es feo, tampoco es tan claro que hay una alusión a Wolverine, aunque pues sí, si conoces los colores y lo ubicas, pues sí. Sí, no se alcanza a ver bien, pero tiene las rayitas negras, que eso sí que es atípico. Yo recuerdo haber pensado alguna vez que en estas épocas del verano en que no había mucho que hacer, creo que en el verano empiezan los tazones universitarios en Estados Unidos, y en la época en la que veía más fútbol americano recuerdo haber visto uno de Michigan. No me acuerdo contra quién. El fútbol americano va junto con los cursos de las escuelas, entonces más bien la temporada de colegial es de septiembre a diciembre. Bueno, en algún momento lo vi, Beto. El tema es que había un tazón de Michigan con no sé quién. Y recuerdo haber hecho la asociación entre el traje de Michigan y el traje y los colores del traje de superhéroe de Wolverine, del traje azul, amarillo y negro. Pero ahí más bien estabas pensando en que Michigan son los Wolverines, pero pues es un azul más oscuro y un amarillo más pálido, entonces pues no había mucha relación. Sí, pero no sé, se me ocurrió ese tema. Pero en fin, lo que sí recuerdo que es como más fácil, pero no es de deporte exactamente, la lucha libre, donde hay varios luchadores que son fanáticos de superhéroes y han hecho muchos trajes alusivos a, por ejemplo, Rey Mysterio. Y la sombra. Que para acá WrestleMania hacía un traje específico relativo a algún superhéroe. Pues él y la sombra, que de repente sacaban máscaras, que la mitad era el diseño tradicional de su máscara y la otra mitad el de algún personaje de cómics. Ricochet también hacía trajes que eran alusivos a... Y el otro que era muy bueno para hacer eso es Johnny Gargano, que en cada especial de lucha que hacía en NXT creaba algún traje que tenía incorporados elementos de diseño de algún traje de superhéroe famoso del momento, Iron Man, Spider-Man, etc. Pero más allá de eso, no se me ocurre, la verdad. Sí, hay mucha relación con deportes, pero generalmente es del otro lado, ¿no? Es celebridades deportivas que quieren tener presencia o equipos profesionales que tienen cómics. En Inglaterra, por ejemplo, estaba Rock of the Reds, que era un cómic sobre futbolistas extraterrestres que hacían John Wagner y Alan Grant. En el caso de Estados Unidos estaba esta serie de NFL Super Pro, en donde presentaban a jugadores de fútbol americano como superhéroes. Acá en México ha habido casos de cómics basados en equipos de fútbol. En su momento, tanto Chivas como América y Cruz Azul llegaron a tener sus propias series de cómics. Entonces no es tan inusual, pero así de que el acuerdo se vea proyectado con los equipos de fútbol, pues más allá de que tengan de repente promociones en las que en los boletos aparezcan imágenes y demás, no recuerdo nada en particular, pero sí los deportes siempre han tratado de tener presencia en cómics. De los más sonados, por ejemplo, en el caso del hockey, el equipo de los Philadelphia Flyers, que tiene una de las mascotas más famosas, que es Gritty, esta criatura que nadie sabe qué es. Hubo una serie de portadas variantes en Marvel. No recuerdo cuántas portadas variantes fueron, pero había varias portadas en las que aparecía Gritty, que es una de las mascotas más populares en términos en el deporte americano. Pues apareció por ahí en varias portadas. Entonces sí ha habido una cierta relación que suele ir por ahí, pero generalmente es proyectada hacia los cómics, no hacia las actividades deportivas. Ok, Beto. Creo que solamente nos quedan preguntas en YouTube, ¿no? Según yo quedan una de YouTube y una de Blue Sky. Hay una de Spotify también. Que, bueno, es más comentario que pregunta.
Entonces, la de YouTube es de Segangolo, que dice: hola, espero se encuentren bien. Me llama la atención la historia de He-Man y los Amos del Universo. Nunca he leído los cómics y me di cuenta de que ya se vende un libro enorme llamado La Saga Completa. ¿Lo recomiendan? ¿Les agrada esa historia? Y tú por ahí le preguntabas si era el ómnibus que apareció. No te respondió, entonces no sabemos si era por ahí, porque el ómnibus que tú le pusiste ahí trae la serie de Wildstorm y trae un par de crossovers, trae la ilusión con DC, el crossover con los Wildcats y no sé qué más, si es un tomo gigantesco, que yo no he leído nada de eso, la verdad no podría opinar al respecto. Yo leí un poquito. Mira, lo que más leí de Masters of the Universe en realidad fue el relanzamiento que hizo Robert Kirkman hace 20 años. Más o menos 20 años de haber sido cuando salió la serie de He-Man de hace 20 años. Wow, que era la versión moderna. Ok. La versión moderna de He-Man, que hizo una miniserie, a ver, recuerdo creo que hizo una de Trap Joe, o una de varios villanos, y recuerdo haber leído algo más, que estaba bien para hacer lo que es. Y específicamente, bueno, cuando era niño veía He-Man, me gustaba He-Man, y me compraron algunas figuras de He-Man, y la serie original de He-Man, la serie de figuras original de He-Man venía con unos cómics pequeños. Yo recuerdo haber tenido uno de He-Man con Stratos, que era dibujado por Alfredo Alcalá. Ahora me acuerdo porque lo guardé por algún motivo y lo encontré muchos años después y lo traté de leer y era bien malísimo. Pero me fijé que Alfredo Alcalá era el dibujante. Más allá de eso, no podría darte mucha referencia. La verdad es que considero que He-Man es una serie que, claro, me gustó, pero tenía 6, 7 años. Entonces, tratar de verlo de adulto, ni siquiera de adulto, de joven, ya era difícil. He-Man era muy, muy para niños. Los cómics no sé qué tanto, porque en el fondo es una versión. He-Man nace como un intento de aprovechar la popularidad de Conan. Querían sacar figuras de acción de Conan, pero cuando se dieron cuenta que la película no era apta para niños, tuvieron que inventar otra cosa que sirviera para ocupar los moldes que habían hecho para la serie de figuras de acción de Conan. Y de ahí surge He-Man y los Amos del Universo. Y para tratar de darle un contexto a los juguetes y que se entendiera algo, viene por un lado los cómics, que se vendían junto con los juguetes, y por otro lado la serie de televisión, que estaba pensada, como muchos otros de las series de televisión de los 80, eran un vehículo para que los niños después le pidieran los juguetes a sus padres. Que no sé, que no es tan así actualmente, o sea, los juguetes van asociados, pero en muchos casos no, bueno, o sea, diría que hay más tal vez una intención de que son como productos que van por vías separadas. Tienen una intención de crear una serie de televisión y otro producto que es los juguetes. En el caso de los 80, el negocio era vender juguetes y la serie de televisión era la forma de venderle los juguetes a los niños. Así que son, no sé, distintos afanes. Y no sé qué tan bueno será lo de He-Man. La verdad, si a ti te gusta, dale, pero a mí por lo menos ya a estas alturas no me llama la atención. Sí, vamos, pues esas franquicias que nacieron para vender juguetes, ¿no? Sí. Entonces, generalmente. Como muchas, o sea, la gran mayoría de las franquicias de los 80 nacieron con ese afán. O sea, Transformers era el afán de vender juguetes. Transformers originalmente, sí, bueno, ya no me acuerdo los nombres de las empresas, pero los juguetes originales de Transformers eran de una empresa que se llama Takara. Y Takara me parece que de alguna forma obtuvo unos moldes de juguetes que venían de otra empresa, que eran simplemente vehículos principalmente de servicio, o sea, ambulancia, bomberos, etc. Y de ahí trató de armar una línea de juguetes e incorporó otros vehículos. Y después tuvieron que armar un concepto de qué demonios es esto, cómo se los vendemos a los cabros chicos, a los gringos. Y bueno, ahí hablaron con Denny O'Neil, con Marvel, con varias personas, y se inventó todo el concepto de qué son los Transformers, por qué pelean, cuáles son sus enemigos, los Decepticons, por qué los Decepticons son principalmente... Bueno, los Autobots son autos, principalmente, no exclusivamente, pero son autos, vehículos. En cambio, los
Decepticons son aviones, son máquinas de construcción, son otro tipo de vehículos. Entonces había una separación visual clara entre los buenos y los malos. Y surge todo esto, esta empresa multimillonaria a partir de eso, de ese afán de vender los moldes de los juguetes, que no sabías qué hacer con eso. ¿Cómo le vendes un juguete a un niño que no le interesa un juguete más allá de que es transformable? Es como pasarle no sé, un autito de madera versus decirle, mira, este camión de madera en realidad es Optimus Prime, y Optimus Prime es el líder de los Autobots que están tratando de defender el mundo. Crear toda esa mitología, ese concepto, ayuda obviamente a generar interés por los juguetes. Y He-Man, como te digo, partió originalmente cuando hicieron la película de Arnold Schwarzenegger. La intención era sacar una línea de juguetes con ese Conan, pero ese Conan es una película, no me acuerdo si es R, Beto, pero si no es R, pegan el palo, ¿no? Creo que todavía no existía la clasificación R cuando se estrenó. Pero definitivamente no es una película para niños, por lo menos no para niños pequeños. Tiene, no sé, tiene un poco de desnudez, tiene referencias sexuales explícitas, tiene bastante gore y violencia. Y bueno, no era un producto apto para vendérselo a niños pequeños. Entonces, He-Man surgió como esa alternativa. He-Man tiene exactamente el mismo físico que Conan. Tiene una espada, etcétera, tiene un hacha. No sé si vieron alguna vez en la serie animada el hacha de He-Man, pero los juguetes de He-Man tenían un hacha. Y viene de eso, de la intención original era Conan, y tuvieron que inventar algo para no perder la inversión que ya habían hecho con los juguetes. Sí, el tema de eso, de las categorías, es algo bien, bien raro. Si no mal recuerdo, fíjate, para que te hagas una idea, creo que películas como Halloween y Gremlins, por ejemplo, todavía tenían clasificación como para toda la familia, o algo por el estilo. Me acuerdo que había por ahí listados de esas películas con las categorías raras, y fue la razón por la que después crearon divisiones, porque había muchas que eran PG. Tiburón, por ejemplo, que tiene un desnudo, era PG. Los niños pueden entrar a ver la película, aunque había un niño al que se lo comió el tiburón. Ok, Beto. No voy a poder disimular que estoy muy aliviado porque tal vez ustedes no lo experimenten, pero nosotros tuvimos un momento en el que se me fue el corazón al piso porque cometí un error crítico, y afortunadamente la tecnología esta vez nos respaldó, Beto. Que fue que apagué todo mientras estaba grabando y pensé que se había perdido una hora de podcast, y afortunadamente no fue así. Sí, en esta ocasión no tuvimos que sufrir maldita sea, no había respaldo. Vamos a tener que hablar todo de nuevo y hacer como que no estamos aburridos. que nos dio, no sé si se habrá notado alguna vez, porque esto hace muchísimo tiempo que no nos pasaba, pero hubo varios podcasts que tuvimos que grabar 2 veces y la segunda versión era bastante más corta que la primera. Mira, si no que se dieron cuenta cuando se perdió lo de mi lado y lo regrabé utilizando lo que estaba del tuyo, si no se dieron cuenta cuando pasó eso, difícilmente se habrán dado cuenta cuando repetimos alguno entero. Sí, obviamente fue una experiencia que vivimos solamente nosotros, Beto, pero en fin. ¿Qué te parece si seguimos? ¿Nos queda alguna pregunta? Me parece que ya se nos acabaron todas, ¿no? Queda una pregunta en Blue Sky y un comentario en Spotify. Ok, vamos con eso entonces. Entonces, en Blue Sky, Héctor McCoy dice: en ocasiones han mencionado a escritores o dibujantes que no les gusta hacer superhéroes. ¿Podrían mencionar a algunos y por qué lo dicen? Bueno, han sido declaraciones de los mismos dibujantes. Sí, se me ocurre, por ejemplo, uno muy famoso que es Carmine Infantino. Carmine Infantino declaró muchísimas veces que no le gustaba dibujar superhéroes, a pesar de que es lo que hizo la mayor parte de su carrera. Y también hablaba bastante mal de los superhéroes en general. Siempre habló de que a él lo que le interesaba o lo que le habría gustado hacer era dibujar arquitectura, y esa era una de las razones, o sea, ser arquitecto. Y esa era una de las razones de que le gustara la ciencia ficción, porque le permitía inventar... bueno, no sé si esto tiene una traducción al español, Beto, no se me ocurre por lo menos. Skylines, que es esta especie de silueta de la ciudad, que se ve en muchos casos cuando hace los cómics de Adam Strange, que de acuerdo a las entrevistas que leí era de lo que más disfrutaba hacer en su momento. Sí, ha habido muchos casos y ha habido artistas que empezaron haciendo superhéroes y eventualmente se hartaron tanto que llegaron a odiarlos, ¿no? Donde probablemente Wally Wood y Alex Todd sean los dos ejemplos más claros. Los dos hicieron superhéroes en algún momento y después declaraban que si no tendrían que volver a hacerlo iban a vivir felices
el resto de sus vidas. Otro caso famoso, el de Herb Trimpe. A Herb Trimpe nunca le gustó dibujar superhéroes. Él decía que la razón por la que se dio tanto tiempo haciendo Hulk fue porque para él Hulk no era un cómic de superhéroes, era un cómic de monstruos. Y a él le encantaba dibujar monstruos y aviones. Eran sus dos grandes pasiones. Y así hay muchos otros casos, ¿no? Hay artistas que pues lo hacen de vez en cuando, pero tienen preferencia por otros géneros. De los casos modernos, por ejemplo, Chris Weston, creo que aunque ha hecho algunos cómics superhéroes, creo que es bastante evidente que él prefiere hacer cosas como westerns bélicos, ciencia ficción, u otras cosas que hacer superhéroes. Sí, que es algo plenamente válido. O sea, con la inversión de tiempo que es dibujar un cómic, dibuja lo que te guste, obviamente, en la medida de lo posible, porque también están limitados por dónde hay trabajo. Sí, Entonces, por ahí yo recuerdo que en algún evento, ¿no? Más de una vez me ha tocado que dice, ¿cuál era tu motivación para crear esta clase de historias? comer. Y si tenía que pagar la renta, se venían las cuentas, tenía que mantener alimentada a mi familia, entonces es un buen aliciente para seguir haciendo historias. Sí. Sí, porque claro, el tema es que, y esto también lo hemos comentado muchas veces, sobre todo cuando leen entrevistas de, digamos, de escritores y dibujantes que hayan trabajado en los cómics más o menos hasta el año 70, que ya la mayoría están muertos, pero gente que estaba activa en esa época, no todos los casos, pero en la mayoría de los casos era un oficio, no era un sueño. A diferencia de lo que ocurre posteriormente con la, digamos, la segunda generación Marvel y DC de la Silver Age, cuando aparecen tipos como, eh, bueno, Jerry Conway, etcétera, 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 que eran en una buena cantidad de casos lectores aficionados, eran fans de cómics que querían hacer cómics porque los disfrutaban como un pasatiempo. En cambio, los que venían de la generación anterior eran tipos que sabían dibujar y encontraron un trabajo en el cual podían ganar una cantidad decente de dinero. Y eso los mantuvo en el medio hasta que el medio, bueno, en muchos casos ya no les aportó el dinero que esperaban. Entonces es una mentalidad completamente distinta. Se aprecia mucho en ese tipo de entrevistas, sobre todo artistas antiguos, artistas viejos. Los nuevos, por supuesto, que tienen otra, digamos, visión del cómic, lo rescatan como un medio más artístico, a diferencia de lo que ocurría, no te digo que en todos los casos, pero en muchos de los casos antiguos. Y los superhéroes en particular, bueno, es solamente en Estados Unidos y para efectos de nuestra audiencia dominan el tipo de historias que comentamos generalmente, pero en otras partes no es así. Y hay muchos géneros con los cuales se hace cómic y tener otro interés muy distinto es normal, obviamente. Sí, sí, y están los casos también de generaciones que aunque crecieron leyendo cómics, al paso de los años empezaron a consumir entretenimiento en otros medios y traían la influencia de esas otras cosas y trataban de mezclar las dos cosas. Y la idea de estar dibujando algo que se repite todo el tiempo, pues a la larga me imagino que sí a mucha gente le cansa, ¿no? Incluso con muchos de los autores que tienen series de autor, pues lo que hemos mencionado muchas veces, ¿no? Aprovechan su paso por Marvel o DC para hacerse de seguidores que los acompañen cuando lanzan sus propios títulos y en algunos casos regresan de vez en cuando pues a ver si atraen nuevos lectores o para recordarle a lo que sería el mainstream que existen y ahí está su trabajo. Y hay quienes después de que logran ese primer salto no voltean atrás jamás, no regresan ni por accidente y lo que hacen ya no tiene nada que ver con superhéroes. Entonces pues es ahí una cuestión de balancear el qué es lo que te da de comer y que pues estás tratando de hacer algo que te guste y disfrutes porque pues si es un medio que tiende a estar mal pagado en todas las áreas, entonces si no es algo que disfrutes probablemente sería mejor buscar otra forma de ganarse la vida. Sí, sí. Bueno, lo de mal pagado es relativo, pero claro, porque uno ve unos casos que no son mal pagados en lo absoluto, pero también hay la gran mayoría. Es como hablar de que los futbolistas ganan mucho dinero. Sí, hay futbolistas que ganan mucho dinero, Sí, claro. claro. Hay futbolistas que ganan unas cantidades estúpidas de dinero, pero la gran mayoría de los futbolistas No, no ganan mucho dinero. sí. Ganan muy poco, de hecho. Ok, Beto, ¿qué más nos queda por ahí? ¿Qué otra pregunta? Fui a revisar Spotify y no hay una pregunta, pero sí un comentario del chamaco del mal que nada más pone, Comicverso finalmente se hizo woke. Y nos pone aquí una de estos acrónimos que creo que
la gente más joven ya no utiliza para nada, que es Roflol. ¿Crees que está rolling on the floor laughing out loud? Sí, hace mucho que no lo veía así. Esto es de la época de... Esto solamente tenía sentido en la época de los... tonteras que la gente, los jóvenes no saben de qué estamos hablando, del ICQ, del MSN Messenger, cosas por el estilo. Y de los foros de mensajes originales. Sí, también. Sí, pero sí, te acabas de revelar una vez más tu edad, Esteban, pero sí. Sí. Bueno, creo que eso lo hacemos en todos los episodios varias veces. Sobre todo cuando me espanto porque un cómic de hace 20 años pensé que era nuevo. Sí, nos puso eso y saludos, que me imagino que esto venía en relación pues en parte a lo que comentamos del tema de lo de Neil Gaiman. Explicamos un poquito mucho del escándalo donde venía la controversia y hablamos también por encimita de las declaraciones del actor que le da voz a Peter Parker Spider-Man en la más reciente serie animada del personaje. Entonces me imagino que a eso viene. Sí, muy probablemente, me imagino. Ahora, creo que en ese sentido hemos sido woke hace rato, pienso yo. Hemos tratado de estar del lado correcto de la historia en muchas ocasiones. Hay mucha gente que ni siquiera sabe dónde viene el término, en particular la gente que lo usa de forma no irónica, no sabe dónde viene. ¿Tú sabes cuál es el origen? La otra vez me preguntaron, oye, ¿qué significa woke? Y yo hice una explicación bastante larga de qué era. Pero, ¿sabes de dónde salió el término? No, con precisión no me acuerdo. Ese slang afroamericano. Y básicamente era como la comunidad negra se refería a sus amigos blancos que no eran condescendientes, que no trataban de darles un trato especial, que no hacían tonterías. Lo de woke era como despierto. Mira, este sí tiene los ojos abiertos, sí entiende cómo es el mundo. Entonces, lo que después se conocía como aliados, originalmente la comunidad negra les decía woke. Eran sus amigos woke. Después la extrema derecha secuestró el término para ponérselo a todo lo que no les gusta, aunque no te sepan explicar qué es. Entonces, si habla de diversidad, integración, equidad, etcétera, es woke. Aunque a veces no entiendan ni de qué están hablando. Sí, además que lamentablemente, bueno, hay un problema ahí en definir límites, en hasta qué parte me puedo indignar y en qué parte ya la gente está exagerando. Y también la forma burlesca en la que se hacen referencias a eso. Me acuerdo de haber visto hace poco un video que creo que había visto hace tiempo ya, de una chica que va a comer tacos a un carro y se ofende porque el tipo que está vendiendo tacos no es mexicano. Entonces le dicen, no, pero no, si yo, pero ¿cómo un blanco va a estar vendiendo tacos? Y él le dice, pero si yo los vendo nada más, no los cocino, los cocina Carlos. Y mira, y Carlos es un coreano que está haciendo tacos. Entonces ahí como que le dicen, se te salió la cadena de la bicicleta, ahora no sabes pues, si están ofendidos o no. Burlándose de ella porque claro, es una versión muy extrema de una persona que era como que cada cosa que no era auténtica la ofendía. Y claro, te encuentras casos como esos, pero bueno, el sentido realmente de la indignación va por el lado de que frecuentemente se normaliza el maltrato a la gente. Y la idea es justamente no repetir los patrones que han estado imperando por tanto tiempo en la sociedad. Y por otro lado, la gente que se resiste a lo que en definitiva es actuar mejor, creo yo, por lo menos mi opinión, lo utiliza de una manera peyorativa para burlarse de la gente que trata de imponerse por el lado de la ofensa. Pero bueno, ahí hay como unos extremos bien... Bueno, hay uno que es más extremo que el otro. Realmente creo que los woke ridículos son una minoría bastante minoritaria, bastante pequeña. Y en cambio la minoría, la otra no sé qué tan minoría es, la verdad no me parece tan minoritaria, me parece que es una reacción que es natural, no es correcta pero es natural, que es la resistencia al cambio. Entonces como, si yo esto lo hice siempre, ¿por qué ahora tengo que cambiar? Obvio, si hiciste chistes sobre algo inapropiado durante toda tu vida y ya tienes 70, 80 años, yo lo entiendo en esos casos, pero digo, si ya se va a morir, déjalo. Pero bueno, hay algunos de esos fulanos, la verdad es que tienen demasiado poder como para que uno los deje tranquilos. Sí.
Sí, yo en este caso yo lo veo igual que con Social Justice Warrior. Si alguien me dice huevo con Social Justice Warrior tratando de ofenderme, no va a pasar. Es algo que voy Sí, a adoptar el con otro orgullo. término que se ha perdido un poco el de Snowflake, ¿no? Porque ese fue como digamos, el invento más agudito que se les ocurrió para referirse a la gente que, que ya es el extremo del lado woke, que sería la gente que piensa que todo es como único y especial y todos somos maravillosos y yo también y bla, Ese bla, bla. lo dejaron de usar porque como no era tan específico, se les podía revirar. Entonces era, ¿quién es el Snowflake? ¿Quién es el delicadito? Y que no aguanta nada y se derrite al ser tocado por una mano. Sí, y además, bueno, era doble referencia porque era eso y además el hecho de que, bueno, los copos de nieve son todos distintos. Entonces todos somos especiales en el fondo. Pero bueno, son discusiones. Yo creo que por una tarde de cerveza, Feto, ¿no? La verdad no se llega a ninguna parte con eso. Que en realidad no les interesa llegar a ninguna parte. Sí. Ok, ¿con eso se nos acabaron las preguntas, Feto? Sí, no queda nada más. ¿Qué te parece si comentamos algunas cosas? Me parece bien. ¿Qué viste, qué leíste o qué quieres comentar? Mira, vi un par de películas muy malas que no sé si las quiero comentar tanto, solamente quiero hacer referencia a que las vi y sacarme un poco del pecho eso. Una fue la de Dave Bautista que apareció en Amazon Prime, que ahora ni me acuerdo cómo se llama, porque la vi la semana pasada, pero la semana pasada teníamos tanto de qué hablar que no la pude comentar. No tengo idea de cuál estés hablando. Es una película que está protagonizada por Dave Bautista y Sofía Boutella, donde Dave Bautista ¿de es Killer's un Game? asesino de Killer's Game, justamente. Sí, yo la vi hace algunas semanas. Y que la verdad tiene sus momentos, pero es mayormente bastante mala. Tiene un guión demasiado predecible. Creo que lo mejor es ver a Dave Bautista en un rol que, bueno, por un lado es un asesino, pero por otro lado tiene un poco más de rango para actuar. Entonces salirse un poco del esquema, del estereotipo del personaje, bueno, más allá de algunas actuaciones muy buenas que he tenido en algunas películas como, no sé, Dune o Blade Runner. Eh, Creo que eso es bueno. Sofía Boutella también me sorprendió porque como no habla un inglés perfecto, más que nada el acento, porque sí habla un inglés perfecto, pero tiene unos dejos de un acento extranjero, siempre la han tenido como esta, no sé, mujer exótica, loca, asesina, etcétera. Todos sus roles son más o menos de esa onda. En La Momia, en Kingsman, en varias cosas. Aquí también es ser como una especie de comedia romántica con acción. Tiene alguna gracia, pero no alcanza a salvar la película, es bastante mediocre. Es que el guion es demasiado genérico. Creo Sí, que expresan muchas sí, cosas porque justamente. incluso tratan de hacer cosas interesantes con los asesinos que lo andan cazando. Y más allá de que la presentación visual de todos ellos es buena, las secuencias de acción después desmerecen. Entonces se Es que convierte no en tiene una... lamentablemente no tiene una estética uniforme, no tiene una especie por ejemplo, si lo comparamos con el Tren Bala, que yo creo que tiene algunas ideas, comparte algunas ideas. Tren Bala tiene una estética uniforme a lo largo de la película. ¿En qué sentido? Que la película nunca se siente como que estás viendo una segunda película que partió a la media hora. Es un desarrollo lineal donde los personajes no se sienten fuera del tipo de desarrollo que tiene la película. En cambio acá hay un corte muy fuerte en el momento en que la película escala la acción y introducen estos personajes que quieren matar al personaje de Dave Bautista. Entonces toda esta estética kitsch, estilo medio como un escuadrón suicida medio más moderado, me refiero al primer escuadrón suicida, no al segundo. La verdad es que no empata bien con lo que se venía viendo antes. Y hay un par de actores ahí que no sé cómo los convencieron. Ben Que son Ben Kingsley hace Kingsley, lo que sea lo si que hay alguien sea, con quien sí. quiere trabajar. Si hay un actor, un director, alguien en el set con el que él quiere trabajar, le dice que sí a lo que sea. Y la otra es Entonces, Alex Kingston, que es a- a- la esposa de Ben Kingsley. y todas las escenas donde están ellos dos son excelentes. Pero digo, es que la Sí. película se siente como un pastiche de muchas cosas. Porque incluso Ujú. Pon Clementieff te daba para ser una buena villana. Y no la dejan hacer nada. No hace una buena actuación Pom Clementieff, lamentablemente. Terry Es Crews muy.
Terry Crews era un buen también se némesis. pierde. Igual lo desperdician por completo. Presentan Yo creo que montones el de mayor asesinos. problema con Terry Crews es que finalmente no lo dejan ser el Némesis, porque como es un tipo tan carismático que le cae bien a todo el mundo, lo eligen como el antagonista de Dave Bautista, que lamentablemente no tiene ese nivel de carisma. Y funciona mejor al revés, que Terry Crews sea el protagonista carismático y que Dave Bautista sea el villano. Pero no, lo hicieron al revés, entonces Terry Crews como que termina siendo, como que en un momento dice, ¿sabes qué? No, te vamos a traer un poco de vuelta, no queremos que seas el malo definitivo acá. Y quieren hacer algo interesante con el resto de los asesinos y no funciona. Que sale por No. ahí Marcos Aror haciendo de un español. Sí, y que también pega. ajá, se siente como que había una idea de hacer algo y no lo hicieron. Está la pareja de Y le ponen los botas más irlandeses encima, que es una borrachos. estupidez. ¿Cómo le ponen botas? La pareja de no que son ingleses o escoceses. El parabochesco no es Scott Adkins. Escoceses. También desperdician la idea porque te daba para hacer más con los personajes. Pero meten tantos personajes en escenas sin sentido que la película y tiene parece a dos que da artes volantazos. marcialistas muy buenos. Tiene a Scott Adkins, como dijiste, que apenas aparece un ratito. Con Drew McIntyre, que es un tipo, un gigante. Bueno, los dos haciendo acentos escoceses. Drew McIntyre haciendo un personaje que al final no creo que le favorezca en absoluto. Y el otro tipo que también es arte marcialista, que era el líder de los mercenarios, que ese no me acuerdo el nombre del actor. Que aparece en Matrix, en varias cosas. Sí ha hecho secundarios en muchas partes, pero no me acuerdo. Que los dos son muy buenos, claro que como es el arte marcial gringo, sobre todo de películas de bajo presupuesto, privilegia la forma sobre la agilidad, entonces son perfectamente capaces de hacer una escena con Jackie Chan, pero en las películas que habitualmente hacen no es lo que se trabaja generalmente. Lo que me dio risa, Beto, fue ver a Marco Saror con un doble. Que dije, Marco Saror ha sido doble de mucha gente y acá le ponen un doble para la película. Lo encontré muy extraño, pero en fin. Es lo mismo, Scott probablemente Adkins. para las secuencias de baile. No. Fue una secuencia de golpe, no de baile. Ok. Y la otra película que vi fue Canary Black, con Kate Beckinsale. Esa yo que nada más de ver el tráiler no quise ni verla. Está empecinada en tener una carrera como actriz de películas de acción y no. Pero tampoco tiene la edad para hacer el interés romántico, porque tendríamos que inventar como, no sé, empezar a hacer películas que estaría bien, no lo critico, de comedias románticas de cincuentones y sesentones. Porque Kate Beckinsale ya pasó los 50. Sí. Y es una edad donde la gran mayoría de las actrices que fueron conocidas por ser bonitas e intereses románticos se jubilan hasta que a los 60 hacen alguna película donde reciben alguna nominación como mejor actriz. Es que creo que su problema es el mismo, le falta carisma. Entonces sí. No tiene el carisma para hacer comedias románticas. Que sí hay comedias románticas con gente de mayor edad, pero como que no la ven en ese sentido, entonces pues está tratando de entrar al otro nicho que no. Y no has mencionado la premisa y como actriz dramática tampoco tiene. No, Canary, ok. ¿La explico o no la explico, Beto? No, pero nada más aclarando que del juego del asesino no explicaste cuál es la premisa, que es un asesino a sueldo, pero con un código ético que nunca mata a nadie que no se lo merezca, y cuando conoce a una bailarina durante uno de sus trabajos, se enamora de ella, y cuando ya está pensando en retirarse y hacer su vida con ella, le dicen que le quedan solamente unos meses de vida. Entonces, como no quiere sentir que su cuerpo se apaga poco a poco y pierde el sentido, va a ver a una vieja rival que siempre ha querido vengarse de él y le ofrece pagarle para que lo maten. Y entonces esta es la que descarga toda esta serie de asesinos en su contra, y cuando ya los lanzaron a todos, él descubre que hubo un error en el hospital y que le dieron el diagnóstico de alguien más. Él está sano, no se va a morir, entonces pues lidiar contra eso. Que a mí esa fue de las partes que me molestaban, porque hay una película de Takashi Miike de hace como 5 años que se llama First Love, que si no me recuerdo estaba disponible en Disney, que trata sobre un joven boxeador que igual le dicen que tiene un tumor en la cabeza y que le quedan solamente unos meses de vida. Entonces ayuda a una chica que la prostituyen y la usan como mula, y hay una trama ahí entre pandillas chinas, japonesas y coreanas que están peleando por un paquete que se les perdió, y
pues él, con la idea de que se va a morir, pues decide que no tiene nada que perder y empieza a ayudar a la chica, y ya a la mitad de la secuencia de acción le dice, no, es que hubo un error, no eres tú el que se va a morir. Entonces sí fue de las cosas, esto ya lo había visto antes de una película que funciona mucho mejor, pero obviamente Takashi Miike tiene muchas más tablas que quien quiera que haya dirigido de Killer Cage. Sí, comparar a Takashi Miike con otra gente es como... O sea, Takashi un poco Miike injusto. tiene más de 100 películas, entonces hay cosas que ya hacen automático, sabe cómo corregir, sabe cómo contarte una historia, entonces cambia. Pero sí, nada más eso, porque sí, hablamos un poquito de la película con detalles y demás, pero no habíamos dicho de qué se trataba. Entonces ahora sí, de esta de Canal Black, Ok. yo vi los avances y no me dieron ganas de verla, además de que vi Jolt, también con Kate Beckinsale, que No, me Jolt pareció era malísima, muy, no la muy terminé mala. de ver. No la terminé de ver, la verdad, no soporté más allá de media hora de Jolt. Canary Black no es tan mala, Beto, pero es como un refrito bastante más desabrido de Salt, de Agent Ok. Salt, que es una película bastante entretenida de Angelina Jolie de hace unos 10, 15 años. ¿Era Salt, Beto? ¿Como de 2010? Por lo menos, si no es que un poquito más atrás. Se me hace que es un poco más atrás, de hecho. Ok. Bueno, Canary Black trata sobre una agente de... creo que es de la CIA, que tiene una vida normal y apacible con su novio, o sea, su marido, que es un científico que periódicamente viaja, y ella también tiene que viajar a hacer misiones para la compañía, para la CIA. A la vuelta de una de estas misiones, se encuentra con que secuestraron a su marido y la extorsionan para que recupere un archivo que está en un prisionero que tiene la CIA en uno de sus cuarteles. Entonces le dicen que tiene que recuperar ese archivo y entregárselo a la persona que la está extorsionando, de lo contrario van a matar a su marido. Y ella, por supuesto, ama a su marido y mantiene completamente compartimentalizadas las vidas como pareja de su vida como agente secreta. Y bueno, se ve obligada por las circunstancias, dado que ella no tiene el nivel de acceso que le permita llegar a ese prisionero, a traicionar a la CIA, infiltrarse en este centro de detención, engañar a la gente y tratar de robar este archivo que le piden, que en ningún momento se revela exactamente qué es. O sea, se revela eventualmente, pero no se revela en ese momento. Y cuando termina metiéndose al lugar de interrogación, o sea, termina engañando a los agentes de la CIA que están custodiando a este tipo, y les dice que está investigando un caso donde esta persona podría estar involucrada, que coincide. Entonces los otros tipos le dicen, oiga, ¿sabes qué? Te vamos a dejar interrogarlo, pero en realidad este es un prisionero de mucho interés y no tienes que comportarte muy bien, porque no te vamos a dejar que le hagas nada ni que te lleves información que no corresponde. Entonces ella rápidamente, al ver que no avanza nada con el prisionero, lo empieza a agredir y también agrede al resto de los agentes, y lo obliga, porque lo que le habían dicho era que el archivo que tenía que recuperar estaba en un diente del prisionero. Entonces le abre la boca, le saca el diente y se da cuenta que el diente no tiene nada. Pero como todo el mundo le había hacer eso, piensan que se robó ese archivo. Todo el mundo piensa que se robó el archivo y escapa. Y la empieza a perseguir la CIA, todo el mundo. Y por otro lado, el tipo que la está extorsionando no le cree que no tiene el archivo. Y ella le dice que no tiene el archivo. El tipo no tenía el archivo. Entonces le dice, ok, si no me quieres entregar el archivo, voy a matar a tu marido en 12 horas. Así que ella tiene que inventar la forma de encontrar el archivo de donde sea que esté, recuperarlo y con eso llegar donde el tipo que secuestró a su marido para salvarlo. Y bueno, de ahí se sucede una serie de revelaciones, vicisitudes y escenas de acción. Lamentablemente no son muy ingeniosas. Se nota que Kate Beckinsale no es estrella de cine de acción, o sea, no hizo la gran Keanu Reeves, Beto, o si la hizo no le salió muy bien. No entrenó, no sé, Muay Thai, Jiu-Jitsu brasileño. No se mueve como una persona que sabe pelear. Se mueve como una persona, como una mujer normal. No particularmente ágil. Y se nota bastante en las escenas de acción, sobre todo cuando tiene algunas tomas desafortunadas, en el sentido de que no se esconden bien su falta de capacidad física para, no sé, para pelear. Porque además Kate Beckinsale, no sé, debe medir 1,60 m y pesar 50 kilos con suerte. Entonces no genera... No es como cuando vimos Haywire con la ya objetada
Gina Carano, que era una película donde, no sé, junto con... Diría que es una de las mejores películas de acción protagonizadas por mujeres que recuerdo en estos momentos. Y en cuanto a la calidad de las escenas de acción, me recordó, o sea, Atomic Blonde creo que es la única que compite, pero creo que Haywire es mejor película. Así que Canary Black diría que es mejor película que El juego de los asesinos de Killer's Game. No creo. Sí, Estaba checando. pero... En Rotten Tomatoes, The Killer's Games tiene 57% de reseñas positivas. Canary Black Ok. tiene 18. Yo creo que es mejor, pero no es buena. A mí me entretuvo Killer's Game, pero sí me decepcionó que no terminó de cuajar. Esta sí, desde el tráiler dije, no, esto se ve que está peor que Jolt. Ahí sí que no sé. Yo no la pude ver, Beto. Ahora tampoco te voy a decir que estaba poniéndole plena atención a Canary Black. La vi Mira, así a medias basándonos mientras otra hacía vez otras cosas. en Rotten Tomatoes, mientras Canary Black tiene 18% de aceptación, Jolt tenía el 40%. Ok. O sea que en escala va Canary Black al fondo, Jolt en medio y The Killer's Game arribita. The Killer's Game estaba arañando el fresco. Está bien, pero es solo mi opinión, así que cuando la vean ustedes me dirán lo que opinan. En mi caso en particular me pareció que tenía, no sé, es como una película, si no tienen nada mejor que hacer la pueden poner por ahí, pero no, tampoco es como que la recomiende. Ahora, lo que sí que me gustaría recomendar, Beto, es un cómic que empecé a leer, que lamentablemente solo alcancé a leer un número de los 3 publicados, que son la totalidad de los que abarcan esta serie, que es... ¿cómo se llama? Godzilla Monsters Peace Theater de Tom Scioli, que es un cómic publicado por IDW, y leí el número 1 porque escuché en War Rocket Ajax que lo alababan bastante, entonces quise ver de qué iba esto. Y es un cómic rarísimo, Beto. Es un cómic donde Godzilla aparece en los fabulosos años 20. Y su primer ataque deja como, bueno, por lo menos el primer ataque que vemos en estos cómics, deja como uno de los grandes afectados al Gran Gatsby, Beto, que Okay. ahora entró al dominio público, por lo tanto lo pueden usar. Entonces el Gran Gatsby, que usaba su fortuna para hacer estas grandes fiestas, decide que no, que un mejor uso de su fortuna es cazar a Godzilla, porque Godzilla hizo algo muy malo. Entonces va donde Edison y le pide que le haga armas especiales para poder enfrentarse a Godzilla. Y de ahí cada vez que aparece Godzilla llega el Gran Gatsby a tratar de cazarlo. Y se van uniendo otros personajes a esta historia como no recuerdo cómo se llama, pero el de la máquina del tiempo y Sherlock Holmes, que se transforma en el principal asesor del Gran Gatsby a la hora de formar un equipo que es algo así como una liga de los extraordinarios caballeros, pero que está enfocada a enfrentarse a Godzilla. Entonces este es un cómic muy, muy loco, hecho en un tono bastante extraño, porque diría que es casi testimonial. No es testimonial porque no tiene la estructura, pero la forma en la que cuenta Tom Scioli la historia es bien como tal vez distante, no trata de involucrarte en los sentimientos de los personajes. Los personajes suenan bien, o sea, se sienten bien separados de la acción, no sé cómo definirlo bien, pero es como que los personajes te contaran lo que están haciendo, no es como estos cómics que tratan de hacerte sentir lo que sienten los personajes, de transmitir las emociones, es una forma un poco más aséptica de ir relatando los eventos. Y no sé, estilísticamente es bien interesante porque tampoco es el estilo que le vemos a Tom Scioli habitualmente, que es su devoción por Jack Kirby. Aquí se aparta un poco de ese estilo de dibujo que ha usado harto y recurre a varios estilos de dibujo, o sea, varias técnicas que son bien interesantes. Hay una escena en particular que me gustó mucho, que es Godzilla atacando San Francisco y agarra uno de estos buses de 2 pisos y se lo empieza a comer. Entonces la viñeta siguiente muestra a la gente dentro del bus y entran unas navajas por los costados y empiezan a cerrarse cada vez más hasta que están sobre la cabeza de las personas, y ahí se
la imagen se va a negro. Entonces me gustó ese tipo de formas de reflejar el terror de la aparición de Godzilla. O sea, Godzilla entra y destruye lo que sea sin mayor contemplación, demostración de nada. Y la gente simplemente no tiene nada que hacer contra Godzilla. Y está este loco que es el Gran Gatsby que... Bueno, la razón por la que empieza a perseguir a Godzilla es porque en una de las fiestas de Gran Gatsby aparece Godzilla, ataca a la ciudad. Y mientras la gente arranca de la fiesta, el Gran Gatsby está obsesionado con una mujer y ella queda atrapada en el ataque de Godzilla. Entonces corre a rescatarla y después con otros personajes van escapando de Godzilla y Godzilla, bueno, en un bote, y Godzilla los ataca y da vuelta al bote y los 3 hombres que iban en el bote se salvan, pero la mujer que era la que él quería salvar no aparece. Entonces la obsesión del Gran Gatsby parte por eso, por vengarse de ese ataque de Godzilla y tratar de ver si efectivamente murió esta mujer de la cual está enamorado / obsesionado o no. Así que por lo menos este primer número se transformó en un cómic muy distinto de lo que habitualmente comento o leo en general, y espero leer el resto de los números luego. Está muy bien. Ok. Aparece Julio Verne como un cyborg, Beto. Suena bien. Sí, está bastante bien, Beto. Bastante bien. ¿Qué quieres comentar tú? Pues yo la semana pasada fui a ver una película que creo que habría que definirla como una comedia oscura de ciencia ficción con algunos elementos de thriller de horror. Se llama Companion, en español le pusieron Compañera Perfecta, y es escrita y dirigida por Drew Hancock, que es un director que mayormente ha trabajado para televisión, pero que su próximo proyecto va a escribir el remake de The Faculty, y después de ver esto creo que eso pudiese funcionar mejor de lo que hubiese esperado antes de ver esta película. La película es protagonizada por Sophie Thatcher y Jack Quaid, y Sophie Thatcher pues es una actriz que en un puñado de años se ha convertido en una de las nuevas Scream Queens Final Years favoritas de Hollywood. La mayoría de nuestros suscriptores probablemente la ubique si se acuerdan de la olvidable primera temporada de The Book of Boba Fett. La pandilla de cyborgs motociclistas que aparece ahí en Tatooine, ella es la líder. Esta chica de piel muy blanca, muy pálida. Ella es Sophie Thatcher y el año pasado apareció en Ya Heretic. Se me olvidó todo eso, Beto. Afortunadamente. En Heretic, una película de horror protagonizada por Hugh Grant, que le fue bastante bien, y ya ahorita ha aparecido en The Boogeyman y en la serie de televisión de Yellow Jackets. Entonces es una actriz bastante joven, pero que en unos cuantos años se ha ido posicionando. Y en este caso, pues la historia parte con esta pareja que va a irse a un retiro de fin de semana con algunos amigos, una casa en medio de los bosques, donde no hay vecinos cerca ni nada por el estilo. Y después de un incidente con el dueño de la casa, que es alguien que nada más te dan a entender que es un tipo ruso que tiene dinero invertido en muchas cosas, aunque nunca habla de cuáles son sus negocios, y después de que se trata de propasar con ella pues lo mata en lo que aparentemente sería defensa propia, y descubrimos que ella no es humana, es un robot de compañía o un sexbot. El tema es que conforme empiezan a develarte un poquito por dónde va la cosa, su dueño, que es interpretado por Jack Quaid, hizo lo que ciertamente hacer un jailbreak. Le quitó todos los candados que le puso el fabricante, lo que permitió eliminar cosas como la programación de no lastimar a ningún ser humano o los niveles de agresividad. Entonces la película pues tiene ahí una serie de giros y demás, porque todo esto está en el tráiler, entonces el que sepas que es una robot, desde los trailers lo sabes, pero la forma en que lo manejan dentro de la historia y un par de giros más que no veías venir, creo que hacen que funcione bastante bien. Es una historia muy entretenida, con personajes bien desarrollados, con muy buenas actuaciones. El elenco de soporte pues es bastante pequeño, porque pues el hecho de que esté en un lugar apartado hace que realmente no tengas muchos actores. El resto de los amigos está por ahí Megan Suri, que pues yo sé que su trabajo famoso es una serie de Netflix que se llama Never Have I Ever, y yo la vi en una película de horror que se llama It Lives Inside, en la que lidia con la idea de que es una hija de inmigrantes hindúes y cómo está tratando de encajar de mejor manera en América. Aparece Harvey Guillén, a quien casi todo el mundo ubica por What We Do in the Shadows, pero que tiene trabajo en muchísimos otros proyectos, un actor bastante bueno. Lucas Gage, que es un actor muy joven, que igual
mayormente ha trabajado en televisión. Yo lo ubico por Euphoria, Fargo y aparece en The Dead Boy Detectives como el rey de los gatos. Siempre lo ubiquen. Aparece también Rupert Friend por ahí. Y pues trata sobre esto, cómo lidia este grupo de amigos con de repente este incidente violento que se dio, y poco a poco se va desenvolviendo ahí una trama sobre engaños y una conspiración que involucra a los demás. Entonces, todo está en el cine. Si la alcanzan a ver, se las recomiendo bastante. Y si es una comedia oscura de ciencia ficción con algunos elementos de thriller, y por el tema de los asesinatos, pues quizás habrá quien diga que un poco de horror, aunque no creo que tanto. Pero la verdad es que me gustó bastante. En general creo que le ha ido bien, ha tenido bastante buena aceptación la película en todo el mundo. Es una producción de Warner Bros., así de que pues tuvo suficiente visibilidad como para aparecer en varias salas en el mundo. Entonces acá en México creo que le está yendo bien, porque no perdió muchas salas de la primera a la segunda semana y sigue en cartelera. Entonces, si la alcanzan a ver, la verdad es que se la recomiendo bastante. Companion o Compañera Perfecta, de Drew Hancock. Ok, suena bien, Beto. Creo que ya estamos cerca de las 2 horas, ¿no? No lo sé, debido al incidente que tuvimos. Estamos probablemente arriba de la hora 40, así es de que quizás sí sería hora de ir cortando. Sí, lamentablemente. Bueno, recuérdame, Beto, mejor dicho, porque puede que al resto ni siquiera me hable, que tengo que comentar el metamorfo de Ali Wing y... ¿cómo se llama? Se me olvidó. Steve Lieber, gracias, Beto. Así que sí, creo que es hora de ir cerrando este podcast. Lo destiné a comentar más las películas cuando tenía buenos cómics que comentar. Pero bueno, así es la vida. No, así eres tú. Sí, efectivamente. Ok. Con esto estamos llegando al final del podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Si desean unirse a nuestro Patreon, lo pueden hacer en patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a la publicación anticipada de cada nuevo episodio de Comicverso, a nuestros episodios especiales mensuales, y también el último se lo dedicamos a Darkman. Y también pueden acceder a nuestros minisodios, que ya hay bastantes publicados, que son exclusivos para nuestros patrocinadores superhéroes, aquellos que han donado $5 o más al podcast. Bueno, que lo están donando en el momento en que quieren descargar el episodio. Si lo hicieron alguna vez en la vida, no funciona. Si desean incorporarse a nuestro Discord, donde llegan la mayoría de las preguntas que respondemos cada semana, lo pueden hacer ingresando a bit.ly/discordcv. Discord CV todo con mayúscula. Nos pueden seguir también a través de Blue Sky. Abandonamos Twitter. Y bueno, el resto de nuestras direcciones están ahí en comicverso.org. ¿Dónde más te puede encontrar la gente, Beto? Pues como ya mencionaste, redes sociales. Estoy activo ya únicamente en Blue Sky, donde me encuentran igual como Albion2112 o buscando mi nombre. Más allá de eso, tengo un blog en logralasnecedades.blogspot.com, una página de Patreon en patreon.com/guiaficcionauta, y colaboro más o menos cada 3 semanas con nuestro amigo Héctor McCoy en su podcast de archivos temporales, que el más reciente, hace un par de semanas, se lo dedicamos a la película Remember the Titans. No estoy seguro de qué será la próxima vez que hable con él, pero pues ya por acá les estaría avisando. Sí, yo he estado caminando bastante, así que he escuchado algunos episodios recientemente. Ahora estaba escuchando el de King Kong, que no lo había saltado. Y hay una buena cantidad de anécdotas del siempre anecdótico o anecdotario o conocedor Alberto Calvo que valen la pena que los escuchen si les interesa King Kong. También escuché el episodio que mencionaste de los Remember the Titans, pero bueno, no me toca la fibra sensible, Beto. Creo que no vi la película. La recuerdo un poco, pero creo que no la vi entera. Actuaba Chris Patton también ahí, ¿no? Will Patton. Eso, Will Patton. No sé, no me llegué. No recuerdo tan bien. Y la última que escuché fue el de Ghost, que hizo con Skywalker. Ok. Así que ahí tienen un podcast también que pueden escuchar si les llama la atención. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.